Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio que es Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Arben Cárcano en el segmento maravilloso que cada semana nos trae los nuevos conocimientos, lo que es la nueva revelación del Padre. Así que bueno, Armen, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Bueno, entonces si quiere iniciemos con el segmento. Claro que sí, claro que sí. El tema de hoy es mi o tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero iniciar con una lectura, es un poquito larga, pero es muy, muy interesante, muy buena, porque ahí depende o sea, de eso podemos ir desarrollando el tema. En Romanos 12, del 4 al 8, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y quiero aprovechar para leer otra versión. Dice: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Y bueno, vamos a leer otras porciones, pero aquí voy a recalcar un poquito mi lugar en el cuerpo de Cristo. Sabemos que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, hemos nacido de nuevo, estamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dentro del cuerpo, cada miembro, y se compara con el cuerpo del ser humano, porque cada miembro, cada órgano, cada miembro tiene una función específica que desarrollar. Entonces, yo quiero contar un poquito mi experiencia, porque para mí fue muy determinante el querer saber mi lugar en el cuerpo de Cristo. Yo nací pues mi contexto es de trasfondo cristiano. Mis padres ya eran creyentes. Y bueno, yo a los 15 años hice mi decisión por Cristo. Nací de nuevo. Fui a la escuela, estudié y pues estaba estudiando. Mientras estaba estudiando, a la edad de 20 años, mi pastor en ese entonces, me propuso atender a un grupo de adolescentes. Y bueno, pues uno quiere servir, uno quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, pues yo le dije que sí, pero no sabía ni de qué se trataba. Él aprovechó para, pues no nada más aventarme pues a enseñar sin tener mucho conocimiento. Y él me permite o me invita a asistir a un seminario de maestros.
En ese seminario de maestros, un maestro nos desafió un poquito y nos puso, pues nos hizo una pregunta. ¿Qué quieres que digan de ti en tu funeral? Y bueno, pues uno empieza a escribir y yo escribí 3 cosas importantes. La primera es que Dios me había usado para unir a mi familia. En ese tiempo mi familia no estaba muy unida. Les estoy hablando pues de los 80 y tantos, ¿no? De 1980 y tantos. Y la segunda cosa que yo escribí fue que los jóvenes adolescentes que yo estaba enseñando ya estaban yendo a las provincias y a los lugares cercanos a compartir el evangelio. Y la tercera que yo escribí posiblemente sin darme mucho cuenta de lo que estaba escribiendo, fue que pues yo daba mi vida por el Señor en un país extranjero, no en México, en otro país. Y bueno, guardé mis anotaciones y bueno, incluso yo las anoté en lápiz. Pero bueno, más adelante les voy a explicar por qué menciono esto. Pero bueno, después de ese tiempo yo me involucré también en la alabanza. En el grupo de alabanza, pues como me gustaba cantar, pues me invitaron a participar y pues con gusto lo hice. Pasando los años, ya cuando tenía como 26 años, empezó a existir en mí esa inquietud de saber cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios, si Dios tiene un plan, ¿cuál es el plan que Él tiene para mí? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en la enseñanza a los adolescentes? ¿En el grupo de alabanza? Pero ese es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y empecé a preguntarle. Pasaron casi 2 años. Cuando yo tenía 28, pues asistí a un congreso de música. Era entonces Música 94, un congreso muy grande ahí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y era muy grande, entonces pues miles de jóvenes se reunieron en ese congreso. Y bueno, pues esa era mi inquietud y yo iba con esa expectativa de que en ese congreso Dios me ayudara a resolver cuál era mi lugar en el cuerpo de Cristo. Y bueno, pues hubo varias actividades, en ese tiempo hubo talleres y nos repartimos porque era un grupo de la iglesia, entre ellos algunos de mis hermanos, y nos repartimos a los talleres para abarcar y aprender más de ese congreso. Y ya cuando nos reuníamos a platicar, compartíamos. Y una de mis hermanas asistió a un taller de juventud con la misión. Eh, deberías de estar ahí. Y yo pues, bueno, con la inquietud, pues corrí y fui a los estantes donde estaban exhibiendo algunas cosas, promociones. Y bueno, pues seguí investigando. Algo que me llamó mucho la atención en los estantes fue 2 cosas muy impactantes para mi vida, que fueron los eslogan que ellos usan: conocer a Dios y darlo a conocer. Y el siguiente era: para servir a tu comunidad y al mundo entero. Entonces tomé la información. Eso fue en agosto del 94. Tomé la información, pregunté cuál sería la escuela, qué se tenía que hacer, y más o menos me dieron información de que iniciaba un entrenamiento en el siguiente mes, en septiembre. Pues yo tomé la información, empecé pues a tomar todo lo necesario.
para, instruirme y ver qué podía hacer. Pero ahí sentía esa chispa, esa emoción de que como que había encontrado mi lugar, pero no sabía exactamente qué era, ¿sí? Hasta que, bueno, pasó todo el proceso de inscripción, de mandar documentación, de que mandara yo referencias de mi pastor, de mis padres, de mi familia, de amigos, etcétera. Y pues ingresé en septiembre de 1994. Gracias a Dios fue aquí cerca, en Cuernavaca, una ciudad cercana, en México. Y bueno, pues llegué al entrenamiento, Dios proveyó todo, finanzas, todo lo necesario, en un mes. Y llegué ahí y pues ¿ahora qué? Pues el principal propósito era que empecé a conocer y a empezar a escuchar la voz de Dios, que fue algo que yo no sabía hacer. Pues fue un tiempo de internamiento, un tiempo de estar con Dios y de recibir enseñanzas. Y una de las enseñanzas que impactó mi corazón fue las necesidades que había en el mundo, porque yo nada más veía las necesidades de mis alrededores, de mi ciudad, de los pueblos cercanos. Yo soy de un pueblo pequeño, pero yo veía, a lo más lejos que llegaba era a las provincias cercanas, a los pueblos de los alrededores. Pero cuando escuchaba la necesidad del mundo, me quedé más impactada. Dije, Dios, creo que tú me estás llamando a la obra transcultural, que es ir como, pues como nosotros lo llamamos, como misionero, como misionera. Fue algo increíble porque Dios fue confirmando, y fue confirmando a través de personas, porque Dios usa a las personas. Uh-huh. Dios usa a los hermanos, Dios usa a tus autoridades, Dios usa a tus padres, a tu pastor, a tu familia, para confirmar lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y fue muy, muy, muy emocionante al finalizar el entrenamiento. Uno de mis líderes, los líderes me llamaron y me preguntaron, ¿qué es lo que Dios te ha estado diciendo en este entrenamiento? Y yo les dije, bueno, pues Dios está poniendo en mi corazón que voy a ir a otro país. Recientemente nos había enseñado un hermano acerca de los lugares abiertos en otros países, y uno de esos países fue Turquía. Y como lugar abierto, pues como país abierto, pues yo le decía, pues no sé si es Turquía o es otro país, pero Dios está poniendo en mi corazón ir como misionera a otro país, llevar las nuevas de salvación a otras personas fuera de mi país. Ellos me dijeron, pues puede ser en 2 años o en 40 años, pero si Dios está poniendo eso en tu corazón y es de Dios, Él lo va a realizar, Él te va a respaldar. Y bueno, pues fui al segundo entrenamiento, y en el segundo entrenamiento a una de las personas que pues tomé como ejemplo fue la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de que se convirtió, inmediatamente no fue para ir a los gentiles o para ir a predicar el evangelio a los gentiles, sino que pasó un tiempo, ¿sí? Él fue enseñado, tuvo que esperar, tuvo que crecer, y después, como lo dice en Hechos 13, del 1 al 3, que cuando estaban ministrando algunos creyentes, me estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? Entonces, pues fueron varias etapas que pasó el apóstol Pablo, y yo creo que eran las parecidas las etapas. Yo estaba conociendo al Señor y tenía que esperar y hasta que el Señor tuviera el tiempo para que se realizara ese llamado. En el segundo entrenamiento fue confirmado que era Turquía. Y bueno, pues regresé a casa y compartí con mi familia, pero pues me di cuenta que mi iglesia no tenía esa visión de misionera, mis padres tampoco, mi familia tampoco, y bueno,
pues mucho menos mis amigos. Y bueno, estuve trabajando por casi 5 años. Eso fue en agosto del 94 que inició todo el entrenamiento, los entrenamientos, pero en agosto del 99 yo estaba saliendo a Turquía. Y bueno, pasaron muchas cosas, tuve que terminar lo que había empezado, perdón. ¿Cuál era el segundo idioma? Yo no tenía acceso para poder estudiar turco, no tenía internet en ese tiempo, solamente podía conseguir unos cassettes de Estados Unidos que enseñaban turco, pero en inglés, y yo no sabía inglés. Entonces, bueno, el segundo idioma para Turquía era el inglés. Entonces empecé a capacitarme en el inglés, terminar lo que había empezado, que era mi carrera, no me había titulado y adquirí mi título. Y bueno, pues todo eso se fue dando, fui compartiendo la visión con iglesias pequeñas y Dios fue ayudándome a ir paso a paso, hasta que en el 99 llegué a Turquía. Fue de una forma muy, muy sencilla. En ese tiempo también hubo un terremoto muy grande, muy devastador como el que hubo este año allá en Turquía también, pero un poquito menos fuerte. Y eso me ayudó a que la puerta se abriera. Adquirí una visa, un documento para aplicar aquí en la Embajada de Turquía, para una visa, y fue que me la dieron por un año. Entonces yo le dije a mi pastor, pues si Dios ya está poniendo y abriendo la puerta, un año y yo me voy 2 renovando allá, porque solamente va a ser como para ir a echar un vistazo. Él me dijo, adelante, ellos me apoyaron, mis padres también. En este caso mi papá no creía mi llamado, pero él encontró ese escrito que yo hice hace ya años, cuando tuve ese entrenamiento como maestro para dar clases como maestra de adolescentes de escuela dominical. Y él lo encontró. Entonces, cuando él lo encontró, él vino conmigo y me dijo, hija, aquí está la fecha, ¿sí? De que Dios, no estaba la fecha, pero yo le anoté que tenía 20 años, ¿sí? Entonces, mira lo que Dios ya tenía planeado para tu vida. Ahora sí, creo que Dios te llamó. Y ahí fue cuando mi papá confirmó mi llamado, ¿sí? Pero ya me estaba yendo. Sin embargo, gracias a Dios, porque Dios usa a las personas para que nosotros sepamos si Dios nos está llamando, Dios usa a las personas para confirmar. Y en este caso fue mi padre. Bueno, más adelante, pues ya llegué a Turquía. Uno de los versículos que pues también impactaron mi vida fue, dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Eso es en Romanos 10:14, y pues hace toda una referencia a los que deben ser enviados para que el evangelio sea escuchado, para que las personas escuchen de Cristo. Y bueno, pues llegué ahí y, oh sorpresa, no sé el idioma, no puedo comunicar las verdades o la fe en Cristo, porque tengo que aprender el idioma. Pasaron 5 años, no fue fácil, pero algo que sí entendí durante ese tiempo es algo que entendí, que Dios estaba formándome, ¿sí? Estaba formando el ser, mi interior, para poder hacer. Todo eso fue todo un proceso. Y Dios me dio los medios, las habilidades y la fuerza para hacerlo. Me gusta este versículo que está en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí entendí que el primer llamado de todo hijo de Dios, de todo nacido de nuevo, era
estar en comunión con Cristo, ¿sí? En comunión con Cristo. Entonces, durante esos 5 años me esforcé, estuve involucrándome en diferentes actividades allá en el país de Turquía, conociendo qué podía hacer. Y bueno, pues cuando uno no sabe, pues uno solamente sirve silenciosamente. Si es hacer el aseo, si es cuidar a niños, si es lo que sea. Pero ya cuando uno empieza a hablar, a comunicarse con el idioma, entonces es cuando pues empieza uno a comunicar y a enseñar. Y pues Dios me dio la oportunidad de enseñar a niños, adolescentes, incluso a jóvenes, no en forma grupal, pero de uno a uno, a mujeres cuando ya pude comunicarme y enseñar un poquito, enseñarles de Cristo con imágenes que utilizaba de los niños para poder enseñar con las mujeres. Y pues era una bendición. Dios me dio ese lugar, ¿sí? Ese lugar. Eh, y también me ayudó a desarrollar mis dones y junto con mis habilidades, ¿sí? Una de las cosas que yo tenía la inquietud era también de ir y sentarme con los niños en la calle y jugar con ellos y también enseñarles de Jesús, pero eso está prohibido en Turquía. Entonces, pero lo logré porque a través de un juego Dios me permitió ir y sentarme con niños en la calle y poder establecer contacto con las mamás y con ellas empezar a compartir de Jesús. Yo sé que muchos de nosotros a veces estamos inquietos y a lo mejor tú ya sabes qué es lo que Dios quiere que hagas, pero a lo mejor tú no sabes, algunos de ustedes no saben qué es lo que Dios quiere, qué es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y yo te voy a dar 5 consejitos que me funcionaron a mí. Uno de ellos es preguntarle directamente a Dios. Cuando ya el Señor te diga, sométete a tus autoridades, ellos te van a confirmar, te van a orientar, no te van a imponer, te van a orientar. Uh-huh. Espera el tiempo de Dios. 3. El 4. El tiempo que Dios te permita, úsalo con sabiduría, pues se pasa rápido. Y ojo, uno envejece, uno también se enferma. Entonces, si Dios te está dando una función dentro del cuerpo de Cristo, con todas tus fuerzas, hazlo, porque el tiempo va a pasar. Y después, como yo ahorita regresé, tuve que regresar. Bueno, no tuve que regresar. Yo le pregunté al Señor, porque mis padres ya eran mayores de edad, ya eran adultos mayores. Y entonces yo regresé para cuidar de ellos. Hace 3 meses mi papá se fue con el Señor y ahora estoy al cuidado de mi mamita. Pero es una bendición porque también a través de ello yo estoy conociendo gente, uh-huh, porque tenemos una pequeña tienda y a través de la gente que conocía a mis padres, ahora yo los conozco y he podido compartir con ellos lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces, pues yo quisiera estar ahorita en Turquía, pero sé que Dios me permitió venir a cuidar a mis padres. Y yo no sé qué planes tenga más adelante el Señor, pero sé que mi lugar no se ha perdido. Estoy funcionando de acuerdo a lo que Dios quiere. Uh-huh. Sigo enseñando, sigo trabajando con jóvenes, y sigo estando activa, no inactiva, ¿sí? En el 5 dice, hay dones que descubres en el proceso y habilidades que vas desarrollando, ¿sí? Combina esa capacitación que tienes con las nuevas herramientas. Les decía que yo en ese tiempo no tenía internet, no tenía acceso al internet. Y ahora para que tú aprendas un idioma es bien fácil, entras al internet y ya puedes aprender el idioma, o a lo mejor ya hay otras herramientas más avanzadas, ¿sí? Que nos permiten facilitar más rápido el aprendizaje y el poder estar donde Dios quiere que estés. Uh-huh. Entonces, bueno,
y ya vendrá el hacer como resultado de todo de lo que Dios ha hecho en el ser. Ya haremos, ya haremos. Quiero leer por último, quiero terminar con esta porción de Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Si lo que haces no está edificando el cuerpo de Cristo, aguas. ¿Sí? Busca entonces. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Voy a saltarme algunos versículos. Dice, para que no seamos fluctuantes, para que no seamos engañados. Y dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, tenemos una función, tenemos una actividad propia en el cuerpo de Cristo y tú la tienes, ¿sí? Tú la tienes, a lo mejor no la conoces, pero explórala. Uh-huh. Y quiero terminar también con este escrito que yo hice. Dice, cuando ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y sabré cuál es mi lugar. ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar? Funcionar o tener una actividad propia edifica el cuerpo de Cristo y yo crezco. Y yo crezco, tú creces. Crecemos y edificamos el cuerpo de Cristo. Quiero agradecer a Dios porque sé que muchos de ustedes están inquietos, algunos ya saben que bueno, gracias a Dios, y están funcionando. Y entonces, pues para que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar, hablemos con el Padre para que Él nos guíe y nos diga a dónde vamos. Padre, en esta mañana yo quiero agradecerte primero por este tiempo que nos has dado. Sabemos que tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Nos has elegido y nos has hecho conforme a tu imagen. Y también nos has dado dones y habilidades para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo y edificarlo. Permite que podamos descubrir esos dones, poder descubrir nuestro lugar y con los dones y habilidades que tú nos has dado, te podamos servir con gozo y alegría, para que tu nombre sea glorificado y para que tu reino se siga extendiendo en esta tierra. Muchas gracias, te lo suplicamos y te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude a encontrar su lugar, ¿sí? Y yo no pude contar muchas experiencias, pero son experiencias, milagros, muchas cosas sobrenaturales que podemos ver cuando estamos dentro de la voluntad y dentro de, en el centro de la voluntad de Dios, vamos a decirlo, centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere, para lo cual Él nos diseñó. Y es un gozo, es una alegría, es algo que no termina, porque siempre vamos a hacer, y donde quiera que estemos, sabemos nuestro lugar, sabemos cuáles son nuestros dones. Una de las cosas que yo no había descubierto y en Turquía me ayudaron a descubrirlo es que yo me adapto muy bien con todas las edades. Y pues yo no lo había descubierto como tal, pero pues Dios usó a otros. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y que Dios los bendiga, que Él les siga mostrando su lugar en el cuerpo de Cristo.
Hasta luego.